Ya, estamos en vivo, Mari Compuché. Bienvenidos a todas, a todos los que se van a ir sumando a esta nueva transmisión, este nuevo conversatorio sobre política, El pueblo decide, capítulo número 7, y también el tercer capítulo de este especial que empezamos a hacer, especial sondeo de liderazgo. Para los que no saben, las que no saben, hicimos un sondeo, un primer sondeo donde participaron 149 personas, un formulario que empezamos a correr a través de las redes para preguntarle a la gente cuáles son sus nominaciones, así como más o menos de las personas que conocen, vecinos y vecinas de Pucón, nominaciones para la alcaldía, concejalía y constituyente. Queríamos ver qué resultaba, salieron varios nombres de ahí, y luego hicimos un segundo sondeo, en el cual pusimos a las primeras 5 personas que habían sacado las mayores nominaciones en el primer sondeo, las pusimos en el segundo como alternativa, y pusimos la opción otros. Y desde ahí aparecieron nuevos nombres también, y se ratificaron algunos que ya habían aparecido en el primer sondeo. El segundo sondeo participaron 350 personas, lo tuvimos como 2 semanas al aire, ya el primer capítulo fue dedicado con un foco más hacia el perfil de la alcaldía, donde invitamos a Edita Mancilla, Jaime Goich, Daniel Marín y Daniela García, que también está aquí a mi lado porque ella también aparece muy nominada en lo que significa el programa de hoy finalmente, que son las categorías de constituyente y concejalía. Entonces, bueno, ya ustedes, los que están viendo la pantalla, se están dando cuenta con quiénes estamos hoy día. Estamos con Ricardo Cortés. Ricardo tiene 46 años, es profesor de Historia y Geografía, dedicado también a trabajar con los adultos para que también saquen su enseñanza obligatoria, media, ¿cierto? Ahí él podría contar un poquito más de eso. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Sí, lo escucho súper bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, y gracias también a la gente que votó y en el fondo te entrega la responsabilidad, ¿cierto? De alguna manera de hacerte cargo de esta preferencia popular. Y no, nada, pues aquí estamos asumiendo ya el tema de la concejalía, o sea, de la candidatura a concejal. Me parece que esta es una tribuna súper importante. Ya el trabajo que han hecho ustedes es un trabajo admirable desde la perspectiva de levantar una plataforma que permita educar, conversar, hablar de política y hacer política bien entendida, porque hoy día la gente habla mucho, ¿cierto?, de este concepto de política, lo mencionamos muchísimo, incluso algunos se plantean como apolíticos, ¿cierto?, cuando es imposible separar al ser humano de la política, entendiéndola como el arte de gobernar, ¿cierto?, de administrar, y no como este elemento, ¿cierto?, tradicionalmente vinculado a los partidos políticos, únicamente y exclusivamente. Todos hacemos política de alguna manera, ¿cierto?, desde la perspectiva de la religión, de los clubes sociales, deportivos, de las juntas de vecinos, inclusive, ¿cierto?, en la estructura propia de nuestras familias. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, por esa muy buena introducción. También tenemos a Cecilia Ibarra, de 48 años, a punto de cumplir 49. Ella es educadora, es activista social, ha trabajado en la rehabilitación contra las drogas. Ella nos puede comentar un poquito más sobre su trabajo en el área social. Cecilia Ibarra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Estoy muy agradecida. Como decía Ricardo, primero a ustedes por generar este espacio de conversación que es tan importante. Y lo otro que sí, soy educadora, soy mamá de 4 hijos. Eso. Me siento una hija de Caburga, nieta de Manuel Ibarra, de la abuela Ernestina, que colonizaron arriba en Yancalil, hija del lago Caburga, y aquí pues con ánimo, en mi experiencia laboral, para los que no me conocen, yo tuve mucha experiencia trabajando en temas de rehabilitación, que fue un regalo en mi vida, de escuchar a esas mujeres, esa historia. Fue mi mejor escuela. Y una activista social, pues estoy ahí en la lucha, me importa la comunidad, la gente,
y de alguna forma siempre liderando, desde niña, ¿no? De colegio, acá, centro de padres, siempre ahí liderando, acompañando, que es algo que a mí me mueve, ¿no? Que me importa el otro. Creo que tenemos que mirarnos y ver qué necesitamos. Y eso es lo que me mueve a estar acá. Buenísimo. Bueno, Cecilia, y también, bueno, como estaba anticipando en el comienzo, este programa es especial porque decidimos conversar entre las 4 personas que habían sido mayormente nominadas, y entre eso está Daniela y yo también. Yo suelo conducir este programa y Daniela también colabora y conduce en Diálogo Ciudadano, y también la tuvimos invitada para el primer capítulo del Pueblo Decide. Daniela tiene 40 años, es salubrista, dedicada también al activismo en el lado en lo que es el camino alimentario también, del deporte, maestra de yoga, mamá de 2 niños. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Jesús. Gracias, qué rico estar aquí compartiendo. Sí, pues ya me ha tocado la oportunidad de compartir a través de Unidos por Pucón antes, así que siento que estar acá en esta oportunidad me invita más a conversar con Cecilia, Ricardo y contigo que necesariamente hablar de mí, porque ya como que tuve esa oportunidad, así que estoy súper entusiasmada de estar más en un lugar de moderadora y de ofrecer el espacio de la conversación. Excelente. Bueno, yo me voy a presentar solo. Yo te iba a presentar a ti. Yo voy a presentar a Jesús, que también muchos de los que están escuchando lo conocen. Jesús tiene 34 años, es comunicador audiovisual, es músico de corazón y de vocación y de talento. Y además es como un político empedernido desde chico, empezó desde los centros de alumnos en el DUOC, a pesar de que no se permitía un centro de alumnos tradicional, encontró una forma de participar. Y desde que llegó a Pucón hace 7 años, creo que era, sí, por ahí, correcto, también sí. Siempre estaba haciendo un esfuerzo importante de cómo vincularse en diferentes círculos de gente, activó procesos como Caminos como el Hoyo, participé del proceso del apruebo, o sea, alguien que realmente está comprometido con la política desde un lugar muy desde el corazón. Muchas gracias, Dani. Y bueno, aclarar, y hay gente que me ha preguntado, yo fui parte junto con también otros compañeros y compañeras de lo que fue la formación, el levantamiento del Frente Amplio en Pucón a partir del 2017. Fue un intento, fue un pulso, porque vimos ahí una alternativa, una opción, y luego obviamente en el camino había que buscar un partido. Me metí a Convergencia Social, en el donde fui también encargado de comunicaciones de la dirección regional. Estuve todo el año pasado en eso, y bueno, y luego post estallido y post también desmembramiento de los partidos, también me di cuenta que no era por ahí en ese espacio, pero igual agradezco sin duda toda la experiencia, el aprendizaje también, y hoy muy contento también de levantar esta plataforma junto con cada día más personas del pueblo de Pucón, de las zonas rurales, gente que queremos construir un relato común, que queremos encontrarnos, queremos dialogar, y yo como artista también y como comunicador me veo en la obligación de levantar y apoyar esta moción que también cada día se hace más colectiva, y tenemos diálogos cada vez más interesantes. Ayer tuvimos una conversación sobre el habitar el territorio, sobre la vivienda, muy buena. No sé si Cecilia y Ricardo pudieron participar de eso. ¿Qué te pareció, Ricardo? ¿Verdad que tú comentaste? Porque leí tus comentarios. Sí, no, mira, sé que yo creo que la ganancia en el fondo con estos espacios que ustedes han construido es específicamente eso, es que el encontrarte con profesionales que te entregan elementos técnicos respecto de cosas como por ejemplo el tema de la vivienda, pero además tener la voz de la gente común, que también te aporta muchísimo, porque de pronto en el ámbito político nos quedamos tanto en los tecnicismos que nos olvidamos del lado humano del desarrollo de cada actividad. Y eso es súper relevante. Yo creo que en eso, por ejemplo, ayer al escuchar nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, a mí me parece, por ejemplo, yo siempre he sentido que en Pucón hay un abandono respecto de la vivienda social. Ya no hay una preocupación real de parte del municipio, ¿cierto?, por levantar viviendas sociales y en espacios que sean adecuados. Por ejemplo, no sé, pues, yo me acuerdo hace muchos años atrás, yo tengo unos alumnos que estaban en un comité de vivienda, ¿ya? Y ellos obtuvieron un terreno que quedaba cerca del club de Guaso.
¿ya? Entonces tú decís claramente ahí, si no tenéis locomoción, tenéis que caminar una cantidad de kilómetros impresionantes para llegar al centro urbano, para ir a estudiar, para ir al doctor, etc. Entonces, ayer me hacía mucho eco lo que decían los chiquillos respecto de que la planificación en el fondo en torno a la vivienda no está dada como planificación, sino que en el fondo está dada donde encontráis un terreno más barato y ahí los instaláis y literalmente los abandonáis en ese espacio, ¿cierto? Para que se les arreglen como puedan, sabiendo que existe una necesidad imperiosa, ¿cierto? Que la vivienda tiene que estar asociada por un tema de calidad de vida. Entonces tiene que tener los requerimientos básicos y elementales para que tú no tengas que quedar o no debas quedar aislado en el fondo del resto de la ciudad. Sí, también encuentro que el ejercicio de vernos ha sido también muy bonito con lo que ha pasado con Unidos por Pucón. O sea, además de toda la información que se levanta, también hemos podido ver gente que está muy involucrada en temáticas que no necesariamente logramos ver porque no es la temática en la que estamos más cercanos. Entonces también ha mostrado la riqueza de nuestra comunidad. Le da un sentido más holístico, además, el desarrollo político. Sin duda. O sea, es que se necesita la forma que sea así, hacia afuera, ¿cierto? Transparente, participativo, comunicando, ocupando las herramientas que tenemos hoy. O sea, yo creo que después de esto, esa gente siempre me da el ejemplo como quien va a una reunión a otro país y vuelve al día siguiente. O sea, eso tiene que empezar a desaparecer. Sin duda, las pantallas llegaron hace rato, las comunicaciones a través del Skype, a través del Facebook también. Pero hoy nos dimos cuenta que a través del Zoom también podemos hacer muchas cosas y sobre todo cuando es difícil a veces juntarse, porque yo, por ejemplo, vivo en zona rural, para mí, para Pucón, no voy tanto para el pueblo. Lo mismo Dani, que vive en zona rural, Cecilia también. Ricardo, lo único que vive en el pueblo. Pero, o sea, en las villas que están alrededor del pueblo. Y ahí siempre nos encontramos en todos los espacios y ha sido muy interesante el puerta a puerta, el comando por el apruebo también. Espacio donde participamos con Ricardo, con la Cecilia en la asamblea, en la calle que no hemos visto siempre ahí con la Dani. De verdad es como hay que tratar de llenar todos los espacios y aquí estamos conversando, así que vamos a arrancar, la Dani va a arrancar con el primer tema que vamos a conversar hoy día. Sí, como Jesús mencionó al comienzo, nosotros estamos acá por haber sido nominados para concejalía y constituyente con la mayor cantidad de votación de este grupo que participó, que obviamente no estamos proclamando que es una muestra tan representativa, pero sucedió que estamos aquí, entonces que estamos abriendo estos espacios de conversación y de conocernos. En ese contexto, quería preguntarles a ustedes, y vamos a empezar por Ricardo, después la Cecilia y después Jesús, que brevemente nos digan cómo sienten ustedes que podrían aportar como concejales, considerando que el rol del concejal, entre otros, es aprobar el presupuesto municipal, es desarrollar el plan de desarrollo local, fiscalizar al alcalde y supervisar que las empresas que reciben fondos municipales estén haciendo su trabajo como se comprometió, también planificar y desarrollar ordenanzas municipales, y bueno, también tomar decisiones juntos con el alcalde que por ley implican que son decisiones que deben ser tomadas a través del consejo. Entonces son más o menos técnicamente los roles, pero ustedes de dónde están y desde su experiencia y desde sus sueños, ¿cómo se imaginan que podrían aportar como concejales? Por defecto, ¿cierto? Mi profesión está vinculada de una u otra forma, ¿cierto? Al mundo cívico ciudadano, ¿ya? Y desde esa perspectiva yo creo que quizás el aporte primario que a mí me interesaría hacer desde la perspectiva de la concejalía tiene que ver con el proceso de democratización de la municipalidad de Pucón. Nuestra municipalidad es una municipalidad poco conversante, ¿ya? Es una municipalidad distante, en donde la mayoría de los problemas se resuelven de manera interna, inclusive ni siquiera abiertamente en una discusión pública a la cual nosotros podamos tener acceso. Si bien nosotros tenemos acceso a los consejos de los días martes, hay un montón de reuniones que se hacen a puertas cerradas y de las cuales nosotros no recibimos información relevante. Entonces, ese tipo de prácticas son las prácticas que hay que erradicar, no solo de la política local, sino que de la política a nivel nacional. Y desde esa perspectiva yo creo que ahí yo podría hacer un aporte en el sentido de buscar el proceso de democratización y de compartir. Y lo otro es entender que en el fondo, y yo sí lo siento, ya cuando uno avanza hacia cargos políticos, ¿cierto?, de representatividad, uno lo que hace es poner su expertise al servicio de la comunidad, ¿ya? Y es de hecho lo que yo he hecho en mi vida entera. O sea, yo
trabajo en sectores sociales, no donde están los recursos económicos, sino que precisamente escojo y busco, ¿cierto?, trabajar en aquellos espacios donde efectivamente yo puedo hacer un aporte al conocimiento, ¿cierto? Y también recibir de vuelta, porque eso es súper importante, recepcionar también la experiencia de otros para poder ir mejorando tus visiones de vida, tus proyectos para el futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que la Municipalidad de Pucón necesita escuchar mucho más y necesita, por ejemplo, el desfile de profesionales que ustedes han tenido aquí en esta plataforma, ya con ideas súper razonables, con proyectos interesantísimos, deberían estar siendo escuchados dentro del municipio. Hoy día no, efectivamente nosotros, yo siento por lo menos que eso no ocurre. O sea, vimos discusiones el otro día que rayaban en el infantilismo, ¿cierto?, con un concejal que se enojaba con la directora de Medio Ambiente, que no le creía. Por otro lado, el alcalde enojadísimo porque alguien no estaba de acuerdo con su posición. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, hacen que se achique la voluntad política en un municipio y que la gente se empiece a distanciar. Nosotros necesitamos absolutamente lo contrario, nosotros necesitamos desarrollar criticismo al interior del Consejo Municipal. Tú miráis el Consejo Municipal y parece que hay 2 concejales y un alcalde, el resto son imágenes permanentes ahí que no tienen voz ni opinión. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que quizás uno, desde el ámbito profesional que te toca vivir, que en el caso mío es la pedagogía y en particular la pedagogía en historia, tenemos una visión mucho más crítica, somos mucho de no digerir tan fácilmente las cosas, tenemos posiciones, y por otro lado nos gusta también informarnos y poder tener una opinión informada que nos permita en el fondo avanzar y no decir siempre que sí a los proyectos que se presentan desde el municipio. Yo creo que ya eso necesita la municipalidad y yo creo que ese podría ser uno de los principales aportes que yo podría hacer. Y lo demás tiene que ver con la disposición a escuchar. Porque hemos conversado con Jesús esto antes y lo hemos conversado con muchas personas. Aquí lo que interesa no es quién sea el candidato, lo que interesa es que seamos capaces de construir un proyecto que permita representar, ¿cierto?, a quienes no estamos hoy día en el municipio, ¿ya? A quienes, por el caso mío, yo militante comunista, ¿cierto?, pertenezco a la izquierda tradicional, ¿ya? Y no tenemos representatividad al interior del municipio, sin embargo tenemos un montón de buenas ideas en las cuales podemos poner y aportar para desarrollar, ¿cierto? Específicamente a mí lo que me interesa, ¿cierto?, es el bienestar social de las personas, ¿ya? Y en ese sentido tampoco tenemos que inventar tantas cosas y al final hay que recoger ejemplos. Por ejemplo, Recoleta, yo creo que es una municipalidad a la cual nosotros debemos revisar, debemos ver, ¿cierto? Específicamente hay un montón de proyectos ahí que son de no muy alto costo. Claro, yo ayer les preguntaba por la inmobiliaria, pero era por el caso específico, ¿cierto?, del tema. Pero desde el tema de salud, de educación, ¿cierto?, hay un montón de ejemplos que nosotros podemos recoger en Recoleta que nos van a servir y de hecho nos van a servir para mejorar la calidad de vida de las personas, que yo creo que debe ser el foco que se debe tener en el ámbito territorial específico. Y, no sé, pues en el ámbito educacional, más de algo podemos aportar desde nuestra expertise específica, ¿cierto?, de la educación, y las preocupaciones naturales que tienen que ver con el tema de la cultura, ¿cierto?, con el desarrollo por ejemplo, nosotros tenemos una municipalidad que declara principios ambientales, sin embargo, vemos claramente que hay una desvinculación entre el discurso y la praxis permanentemente. O sea, en el último consejo lo veíamos, o sea, pareciera ser que se trata de unos arbolitos más, unos arbolitos menos, una discusión como que fuese tan banal, pero es una declaración de principio. O sea, si nosotros decidimos ser como una bosque, quiere decir que en el fondo los árboles son importantes para nosotros, pero no por el solo hecho de ser árboles, sino por todo lo que trae consigo, ¿cierto?, el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, ahí yo creo que y uno tiene que ser más crítico y aterrizar un poco más estos principios y hacerlos carne de verdad, porque hoy día, efectivamente, tenemos el tema de la inmobiliaria, el tema del lago, el tema de la deforestación, ya el tema del cambio de uso de suelo. Hay un montón de elementos que no están normados, no están regulados y que al parecer no existe una intención real de normar y de regular para que en el fondo vivamos en un ambiente que tenga una correlación directa entre el cuidado y preservación del medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Gracias, Ricardo. Me recuerda también a lo que conversábamos ayer con respecto a la autonomía de cómo se toman las decisiones, ¿no? O sea, realmente como concejales y autoridades hacerse cargo responsable de que sí tenemos un buen rango de autonomía, y eso es justamente lo que pasa en Recoleta, donde se toman esos espacios donde sí somos autónomos y sí podemos tomar ciertas decisiones territoriales con relación a nuestras necesidades y no necesariamente lo que dice el MIMBU lejos de acá.
Cecilia, ¿qué sientes tú que podría ser una forma en la que tú aportas como concejal? Quisiera aclarar que esta no es una pregunta inquisitiva de tú como concejal, es más bien lo que te moviliza, ¿sí? Me moviliza, sí, Sí. comprendo. Escucha, mira, a mí me pasa de que estoy súper de acuerdo con Ricardo respecto al tema de parte del municipio acá, que es lo que me movió a tomar quizá una decisión, ¿por qué no? ¿Por qué no yo estar ahí? Y tiene que ver con esto de la disposición a escuchar, ¿no? A escuchar lo que queremos nosotros, lo que quiere el pueblo. Y eso me ha pasado mucho, que yo lo he vivido acá, sobre todo en el sector rural, porque me pasa que siento que todo está localizado en Pucón. Y todo lo que es rural, yo digo a veces somos como la puerta trasera, como los no vistos, ¿no? Como que nuestras necesidades no existen. Y ahí siento un abandono. Y en ese abandono es para todo el pueblo, pues para los niños, para las mujeres, para los jóvenes, para nosotras. No hay espacio, no hay espacio. Y eso me movilizó porque yo quizás tengo mucho que aprender, pero también tengo mucho que entregar. Y me hizo tomar la decisión, sí, creo que yo puedo hacer un aporte ahí, de estar, ¿sabes lo que pasa? Que he sentido de que las personas hablamos mucho por redes, nos manejamos mucho por ahí para desahogarnos, ¿no? Pero necesitamos la presencia. Y mi presencia sería ese el aporte de fiscalizar, de estar lo de la hidroeléctrica Yancalil, nunca debió haber ocurrido, nunca debió haber pasado, pero tampoco el pueblo estaba informado, quizá unos pocos, y necesitamos ahí respaldarnos, necesitamos ser la voz de los que no han sido escuchados. Y siento como en el sector rural que faltan muchas cosas que trabajar. He visto y he sido testigo del abandono con las mujeres. Si bien hay un programa municipal que está en Pucón localizado, tú comprenderás que la mujer rural, ¿cómo sale? La movilización aquí es muy cara, es súper cara. En verano o en este tiempo nos aceptamos 900.000 pesos. Estamos hablando de 2.000 pesos para ir a Pucón. Estamos hablando de que aquí los recursos la gente trabaja para el año, no sobra la plata, se vive con eso, se programan para el año. Los niños escolares pagan mucho dinero aquí, para mí 400 pesos creo que es demasiado para las familias que tienen pocos recursos. Los jóvenes tampoco tienen acá un espacio donde puedan ellos juntarse, crear un espacio para que ellos se unan y empiecen a construir. No nos llega la cultura, que es algo que yo he peleado mucho, he pataleado, pero no resulta que llegue la cultura a las zonas rurales. Personalmente yo tengo que ir, mi niño hace arte, hace teatro, pero significa para mí el traslado, la benzina, y ya se limita esto que tiene que estar accesible para todos, ¿no? Que un derecho a la cultura, que no hay bibliotecas, he pensado en bibliotecas rurales, porque claro, aquí no tenemos bibliotecas rurales, donde los niños puedan leer el libro que ellos quieran leer, que les despierte leer, no está. Pucha, y así tantas cosas que han estado, que carecemos en este pueblo, en nuestro lindo Pucón, y que no están, porque yo veo que no están, estamos como abandonados. Y yo creo que ese va a ser mi aporte desde ahí, si llego a estar ahí, ¿no? De que podamos fiscalizar, ver esto del medio ambiente. Estoy súper de acuerdo con Ricardo. Como en Pucón, yo creo que Pucón es una comuna que tiene plata. Yo creo que La Pintana es una comuna que carece de recursos, pero Pucón es una comuna de lucas. Como hoy día en Pucón no tenemos un punto de reciclaje, que este lugar es un templo. Tenemos agua, tenemos volcanes, tenemos ríos, tenemos bosque, y no tenemos dónde reciclar nuestra basura. Bueno, Jesús debe saber, los que están más situados en el campo, aquí en verano se vuelve esto un basural. Los basureros tienen cosas que no, tiene cocinas, cosas que antes no se veían, porque viene tanta gente también acá, que ahí también hay que hacer un tema de educación, de generar espacios de cuidar este lugar que tenemos tan bello. Bueno, y así tantas cosas que yo podría mencionar, en donde me siento que como mamá, como mujer, como abandonada. Mucho más abandonada quizás que en Pucón, porque en Pucón quizás yo puedo ir a patalear, estar más presente, pero es difícil esto del traslado.
Aquí hay una realidad en que hay niños en que caminan muchos kilómetros para ir a tomar el bus. Eso todavía existe. Yo lo he visto, yo soy testigo de eso. Donde llegan mojaditos, toman el bus mojado, sus zapatitos. Entonces hay una pobreza escondida en Pucón y que es real. Gracias, Cecilia. Y también como pensando en la comunidad rural, es parte también de nuestra riqueza y también como cómo asumir que así tanto como tenemos árboles y tenemos agua, tenemos una población que todavía sigue en una estrecha relación con la naturaleza, que todavía vive en armonía con los elementos. Entonces también es parte de nuestra riqueza y tenemos que no solamente ayudar a que tengan mejor transporte público, pero elevarlas al nivel que corresponde en la riqueza de la diversidad que es Pucón. Así que ojalá esa voz llegue al municipio. Sí. Quisiera agregar de que creo que es importante mencionar que algo que creo que tenemos que valorar nosotros, el tema de nuestro abuelo, de la tercera edad que está en este lugar. Yo creo que ellos tienen tanto que aportar, tanto que decir, pero pasa que todo esto ha estado bloqueado porque no hay una disposición a escuchar, a cambiar las cosas, a crear nuevas ideas. Tiene que ver con escuchar al pueblo, porque no hemos sido escuchados. Yo no sé si ustedes saben, pero aquí en Caburga se hace una fiesta en el verano. Sí. Y es súper triste para mí porque lo que menos veo en esa fiesta es identidad local. Es como que nos traen una orquesta, como parece que esto podría funcionar, pero podría ser una fiesta tan linda donde hubiera espacio para las mujeres, que todas puedan vender sus productos, donde mostremos nuestra cultura local, donde escuchemos a nuestros abuelos, a las personas de la tercera edad, de rescatar cómo era nuestro Capurga antes, cómo era Pucón antes, y tantas cosas que podríamos hacer. Trabajar con la Junta de Vecinos, complicado. Aquí yo creo que también las juntas de vecinos han sido muy coludidas con el alcalde de como este amiguismo, ¿no? Se arregla la calle en un sector si es que tengo buena onda con el alcalde, pero si yo no tengo eso y yo no me he sentido representada en realidad por los dirigentes, ¿sí? Honesta en decírselos también. Y creo que aquí se ha evitado mucho esto que yo creo que tenemos que recuperar, de trabajar en la junta de vecinos, de escuchar a los vecinos, qué queremos, que la petición vaya desde ellos, ¿no? El líder es para que él lleve la voz de nosotros, ¿no? Y de eso hemos estado caso, de escuchar, del diálogo, de creemos juntos. Y había una puerta ahí cerrada que es la que tenemos que empezar a abrir. Por eso tenemos que estar ahí. Bueno, eso. Gracias, Cecilia. Jesús, cuéntanos. A ver, por mi parte, como lo dije antes, mis ganas son como comunicador, es facilitar. Y en el rol del concejal, que también es promover el desarrollo de una comuna, y como esa descripción que tú hiciste, Dani, al principio, de fiscalizar, yo igual estoy muy de acuerdo con las palabras de Ricardo, con las palabras de Cecilia, me siento identificado, creo que hacia allá hay que caminar. Ahora, creo que solamente haciendo un paréntesis, hay muchas cosas de las que, por ejemplo, planteaba Cecilia, que no son posibles dentro de un rol de un concejal. Eso es lo fome porque la idea es que ese rol es más allá es más en la administración, ¿cierto? Pero sin duda, lo que sí se puede hacer sí es empujar a que esas cosas sucedan. Y eso es lo interesante, que finalmente la concejalía tiene representatividad de perfiles de la sociedad, y eso es importante que sea diverso. Hoy tenemos un consejo donde son puros hombres y eso no puede ser, ¿cierto? Partiendo por ahí. Entonces, yo creo, por mi parte, a mí como yo agradezco las nominaciones de la gente, la verdad es que yo me instalo en la política para poder aportar, como decía Ricardo, también como desde la profesión de uno, con la música, con el arte, con la cultura, con la comunicación, y para allá hay que avanzar mucho en las comunicaciones porque finalmente yo me doy cuenta que es una de las grandes piedras de tope y es también donde ha permeado también el modelo neoliberal, que ha destruido las formas en cómo nos comunicamos. Ahora, tú empezás a escarbar y te das cuenta que es mucho más profundo que eso, ¿cierto? Son desde las luchas de clases, que es una constante de los tiempos históricos, de cómo funcionan las sociedades, ¿cierto? También, yo igual quisiera como dejar algo como un punto importante.
no es que todo lo que esté en el pasado esté mal, ¿ya? Siempre tenemos que remar como, pues, evaluar cómo está la situación actual, decir, perfecto. La gente que ha estado administrando o ha estado en espacios de poder o de poder de elección popular en Pucón, probablemente siempre trataron de avanzar con las ideas que ellos tenían por delante, tratando de velar por el bien de la comunidad. Quizás algunos más y otros menos. Pero cuando tú ves la conversación, por ejemplo, la que estaba recordando Ricardo, que era de esta discusión sobre los árboles, si se iban a cortar o no, que aparecía un segundo informe, después aparecía el machismo de algunos concejales contra la directora de la dirección ambiental, o sea, te empezás a dar cuenta que hay muchos problemas internos que tienen que ver también con educación, y ahí también la comunicación es la educación, ¿cierto? En cómo dialogamos, cómo conversamos, cómo estamos viendo representado a toda la sociedad dentro de un espacio tan importante como el Consejo Municipal. Estamos hablando de una especie de mesa redonda donde se toman decisiones, donde se aprueban dineros para dónde van a ir, hacia dónde se va a promocionar, y la verdad es que como estamos en un punto medio extraño, medio líquido, como en términos nacionales, también en términos mundiales, de hacia dónde va, yo creo que también el rol de concejal y el rol del municipio también tiene que replantearse también, y la sociedad, por otro lado, tiene que decir, ok, yo puedo decir, yo puedo participar, y lo interesante es que tú ves en otros municipios, como por ejemplo el de Recoleta, el de Valparaíso, La Pintana, cómo le han quebrado un poquito la mano al modelo neoliberal. Para mí, me declaro antineoliberal, quiero buscar formas diferentes para poder relacionarnos, donde no permee el mercado, donde no seamos seres de consumo como somos hoy, y para eso hay que modificar bastantes cosas, y en la forma en que uno se organiza, el Consejo Municipal, en la forma de cómo comunicamos hacia la sociedad, cómo nos organizamos, dialogamos, decidimos, participamos, plebiscitos, consultas, asambleas. La verdad es que como que el cambio es bastante más grande y probablemente va a tomar bastante tiempo también para llegar a eso. Probablemente mi hija, mi hijo van a ver esos cambios cuando sean mucho más adultos, pero lo que yo veo en este lugar Pucón, que llegué hace 7 años y que adoro y me encanta y quiero proteger también, es que urge la necesidad de producir el cambio conversando también, dialogando, y dándonos cuenta que podemos decidir y tenemos que también llenar esos espacios también donde se deciden las cosas, esa mesa, el Consejo Municipal. Y por ahí yo también como comunicador he visto que lo que hablaba de Cecilia, he visto la pobreza. El Ricardo está levantando la mano, al tiro termino. Sí, va después. He visto como comunicador también, realizando documentales, he visto la pobreza de esta región, he visto cómo están desplazados los pueblos originarios, el pueblo mapuche, el pueblo pehuenche, cómo el extractivismo ha depredado, y hoy en Pucón tenemos un jardín aquí que si tú empiezas a observar en cada territorio, esa máquina grande, depredadora, viene avanzando también, y viene avanzando también en la forma de nuestra forma de ser, que ya tenemos que movilizar este individualismo del ser humano hacia una forma mucho más colaborativa, y de ahí van a aparecer muchas luces, y eso para mí es lo interesante como comunicadores, abrir ese espacio para que dialoguemos, porque sin duda en Pucón hay gente de calidad, el lugar es hermoso y hay que protegerlo, entonces tenemos que organizarnos. Eso. Gracias, Jesús. Bueno, parte de tu misión ya la estás haciendo, así que bacán. Sí, Ricardo. Sí, no, lo que pasa es que me quedo dando vuelta un concepto, el tema del concepto de autoridad y de representación. Yo creo que aquí el problema que tenemos nosotros con la mayoría de los cargos de origen público, ¿cierto?, es que entienden el concepto de autoridad desvinculado del de representación, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo, si tú te fijas, a nivel territorial, pero también a nivel macro, a nivel nacional, tenemos el mismo inconveniente. O sea, tenemos autoridades que, entre comillas, que son electas mediante procesos democráticos, pero que cuando alcanzan el poder se olvidan de la democracia, ¿ya? Se olvidan de la democracia porque se sienten con la autoridad de tomar decisiones, pero no vinculan, ¿cierto?, que su autoridad es representativa. Y no es pura, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, ¿cierto?, no solo dependen de lo que ellos piensen ni deben gobernar para el sector político que los escoge, sino que tienen, ¿cierto?, una representatividad y por lo tanto también una responsabilidad de conducir, ¿cierto?, los espacios políticos en los cuales se desenvuelven hacia el bien común. Y eso es un elemento súper relevante porque cuando uno ve el Consejo Municipal de Pucón, lo que ahí hay es efectivamente ciertos rasgos súper dictatoriales, en algunos casos tan misógenos,
que tú claramente puedes distinguir, o sea, tú dices aquí no hay un representante, pues aquí hay alguien que se impone autoritariamente, y desde esa perspectiva, claro, consiguen y entran en su rango de lo que ellos conciben como autoridad, desde la perspectiva casi arcaica, ¿cierto?, de pensar este padre de familia, ¿cierto?, supradominante, que impone, ¿cierto?, al resto las ideas que él cree son las mejores. ¿No? En el fondo, los cargos públicos son de representación pública, y son para generar procesos de discusión, de diálogo, que permitan avanzar hacia elementos que proscriben, ¿cierto?, hacia el desarrollo del bienestar común. Y no son para ejercer el poder por el poder, y eso es una cuestión que cuesta muchísimo que la gente entienda cuando llega a un cargo de administración pública. Bueno, yo creo que justamente esta noción de poder y de representatividad, y esta idea de que también hay un sistema que está desmembrándose y no está siendo funcional a la protección y al desarrollo de los seres, de todos los seres del planeta, que menciona Jesús, sí. Un momentito, y quería como redondear un poco también la idea del servicio, ¿no? Como yo siento que hay una vocación de servicio, y si hay una vocación de servicio en tomar un rol que a veces se llama autoridad, pero que no tendría por qué serlo, sino que es un rol de representatividad más que de autoridad, es la razón por la que estamos acá, y pensaba que eso nos podía llevar hacia la próxima temática, que tiene que ver con la Constitución, porque justamente habla y es un reflejo de este sistema que se está decayendo, de conceptos de autoridad preestablecidos en una Constitución, justamente. O sea, la razón por qué la autoridad hoy día es de esta forma y no es representativa también tiene que ver con nuestra historia constitucional. Entonces, quería avanzar hacia allá, pero Jesús, ¿tú querías decir algo antes? Sí, quería preguntarte a ti, porque tú también estás nominada, entonces, sí. ¿tú cómo tú recibes también esa nominación? Tú estás nominada, claro. Estás en el segundo lugar, o primero, segundo, para la alcaldía, y bueno, y aquí también en las concejalías apareciste con la mayoría, entonces a mí por lo menos, y yo creo que también a Ricardo y a Cecilia les gustaría escuchar qué piensas tú con respecto a eso. Y de ahí seguimos con el otro tema. Sí, bueno, yo creo que también es justamente un poco lo que estaba hablando con respecto al servicio. Yo creo que la razón por la que aparecí nominada, más que porque yo haya estado construyendo una carrera política en los 10 años que he estado acá, es porque hay una percepción de servicio, ¿no? Como yo siento un real compromiso hacia la representatividad de la comunidad y el fortalecimiento de la comunidad. Y eso es lo que me motiva a exponerme a tomar un rol ya más sólidamente y representativo, como institucional, hacia la representatividad. Como que yo siento que es momento de que el Consejo y las gobernanzas locales sean realmente representativas. Como ya esto es redundante a lo que hemos estado hablando, pero mi posición hoy día, y yo creo que lo que percibió la gente, la que me nominó, es porque yo estoy dispuesta a ser una representante y como sacrificar un poco y estar siempre en este estado de escucha, de representatividad, de no control, sino que más bien de asegurar ciertos derechos en el aparato administrativo. Oye, ¿y en qué espacio te sentirías más cómodo, en una concejalía o en una alcaldía? ¡Qué buena pregunta, Ricardo! ¡La dura! No, en este momento en una concejalía. Yo creo que el proceso hacia la alcaldía es un proceso largo. Pero como te digo, me siento al servicio. En este minuto como que hubo un momento en el que familiarmente hemos tenido que como acomodarnos a este llamado que está llegando, y tiene que ver con la entrega, ¿no? Y también como Jesús dice, y la Cecilia también decía, es algo que desde chica uno trae, desde el colegio, la universidad, cuando llegas, o sea, por algo de pronto la gente percibe eso de ti y te pone en este lugar, y en este minuto yo me siento como al servicio de lo que podría construir un mejoramiento y protección del territorio. Bien. Pasamos al bloque 2. Ahora, saliendo de ese lugar, vamos al tema de la Constitución, porque justamente lo que yo estaba sintiendo era que la idea de liderazgo y de autoridad está cayendo también en este tema de la Constitución y del proceso constituyente que se nos viene, porque además nosotros 4 fuimos nominados para ese rol de constituyente, que
mientras investigaba qué se trata y qué es lo que habría que hacer, realmente es emocionante darse cuenta que estamos en un momento histórico importante, si es que logramos este plebiscito en octubre y no después de eso. Es realmente un momento histórico importante que lleva muchos años siendo postergado. Así que hay una parte de mí que celebra que estemos hablando de esto y ojalá se manifieste prontamente. Entonces, que yo quería preguntarles a ustedes más que sobre el rol de constituyente, porque eso es algo que va a ser un proceso que incluso aún todavía está en proceso, cuántos van a ser, va a depender del plebiscito, etcétera. Quería que nos contaran un poquito qué sentían ustedes, por qué sentían que una nueva constitución era tan importante para Chile, entendiendo que esta constitución que tenemos hoy día fue escrita en dictadura con una intención de arraigar los principios de la derecha neoliberal, justamente esta idea de autoridad que hemos hablado, y que nos ha permitido que se vaya actualizando y asegurando derechos básicos, más derechos que los que surgieron ahí, y que hoy día con las demandas ciudadanas que durante octubre se hicieron explícitas y intransables, hemos llegado hasta esto, que por la pandemia se postergó, pero que no vamos a permitir que se siga postergando más. Entonces quería preguntarle a ustedes qué es lo que sienten que es como lo más importante de hacer una nueva constitución en Chile. Y empecemos por Cecilia esta vez. ¿Te parece bien, Cecilia? Sí, me parece bien. Mira, yo creo que lo que pasa con este, bueno, sí, yo apruebo, todo el rato hay que hacer un cambio en la Constitución, todo el rato. Eso es algo que yo creo que la gran parte de este país está de acuerdo, por todas estas cosas que siguen amarradas, porque no podemos avanzar. Seguimos amarrados con que tenemos dueños del agua, que una cosa que esa otra lucha que hay que dar, ¿no? Y donde quedan amarrados los contratos para esta gente que lleva a este país, que es poderosa, y yo creo que es el momento ya de cambiar eso. O sea, ya lo teníamos que haber cambiado hace rato, y ahí hay que estar. Pues yo sí creo que tenemos que hacer un trabajo comunicacional, por eso me encanta el diálogo, la conversación, en educar al pueblo. El pueblo, las personas no tienen muchas veces las herramientas, las cosas están explicadas como los bonos, ¿no? Que vienen con letras chicas y que son difíciles de comprender. Yo creo que ahí hay una tarea que hay que hacer, y donde yo creo que nosotros tenemos que comprometernos a hablar de eso, de que la gente pueda entender lo de la Constitución. Hay cosas en que yo no me manejo. Me pasa como tú, que si tú me preguntas cuál es mi rol en este momento, desde el amor, de la dedicación, del compromiso con el otro, sería una consejería, un concejal. No creo tener yo la herramienta como para trabajar en aquello, pero sí, claramente tenemos que cambiar la Constitución. Y creo que, como dices tú, que ya no podemos esperar que la sigan aplazando. Gracias. ¿Jesús? Ya, aquí estoy. Jesús, un apasionado del tema. A ver, sobre la Constitución, es interesante porque hay cosas que en la vida cotidiana uno iba participando, haciendo, no sé, desde ir al consultorio, al hospital. Yo, por ejemplo, tuve a mi primera hija, iba a tener en la casa y terminamos en una clínica, y al chico lo tuvimos en el hospital de Temuco, y tú veis como las diferencias, por ejemplo, en los sistemas de salud. Así, heavy. En uno me endeudé, tuve que pagar como 1 millón de pesos en la clínica, me forraron, y en el otro lado tuve que pagar 50 lucas nomás para trasladar la ambulancia de Villarrica a Temuco, pero la forma de atender a la gente también es muy diferente, muy diferente. Entonces te veis que de cierta forma ha permeado todo lo que es el mercado y el modelo económico en todos los espacios que deberían ser derechos de la sociedad. Y lo ves en salud, lo ves en la educación con el lucro, que esa lucha, yo desde que cuando entré como en la parte universitaria, que entré a estudiar educación en la Chile, de ahí me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba por dentro, el tema de que el que no tenía plata, cómo podía asistir a todos estos espacios que se empezaron a abrir, los centros de formación técnica, empecé a ver que la educación también ha permeado una forma, un modelo que favorece el mercado, que favorece a la gente que
levanta como negocios finalmente para el bolsillo. Lo ve en la salud, lo ve en la educación, por ejemplo, lo que hablábamos ayer en el tema de la vivienda, lo ves como en este libre mercado, por ejemplo, la gente que arrienda, te das cuenta que la especulación es parte de este libre mercado, nadie regula, nunca hay un tope, o sea, ganamos el sueldo en la casa y con eso pagamos con la mitad, y más de la mitad se iba en el arriendo. Entonces, la verdad es que es complicado, y hay temas, fuerzas centrales, vivienda, salud, educación, y otras cosas tan importantes como hablamos, el agua, por ejemplo, el medio ambiente, el vivir, el poder vivir en un lugar que sea libre de contaminación. Y hoy día tú veis, y hoy día, y hace varias décadas, ves en lugares de Chile como Petorca, Quintero Puchuncaví, Chiloé con la salmonera, también hoy y probablemente mañana también en toda la zona austral, no sé, los paramientos de ballenas masivos, ¿cachai? Que tú dices, algo raro está pasando, no sé, el Estado no está funcionando, está dejando como al libre albedrío a toda la gente que llega y hace su forma de negocio, el business o lo que sea, depredando constantemente y precarizando no solamente los territorios, sino que de las especies, y entre eso las sociedades también. Y por ejemplo, aquí con las forestales es un claro ejemplo, lo que pasa con el pueblo mapuche. Entonces, tú ves y comparas y empiezas a mirar para otros lados. O sea, urge también que seamos un Estado plurinacional. O sea, hay varias naciones viviendo en este mismo territorio. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas por cambiar, y tú te das cuenta que en la Constitución, como bien la describió Dani al principio, en qué momento fue escrita y por quiénes, eso hay que cambiarlo, y esa discusión hay que darla, pero luego viene el paso siguiente de cómo fiscalizamos y hacemos que la Constitución efectivamente funcione. Y ahí hay un trabajo que hay que hacer, una construcción que es hacia la ciudadanía, abierto hacia la participación, donde tengamos el rol fiscalizador, pero también lo fiscalicen la gente que administra, la gente que de cierta forma tiene el poder, en el caso de un municipio también, un gobierno local, que efectivamente busque producir esos cambios que la Constitución va a mandatar, ¿cierto? Porque no sacamos nada aunque se escriba una nueva Constitución y las cosas sigan siendo igual, las pisciculturas sigan contaminando aquí los ríos. Está un poquito de ruido aquí. Perdón. Un comercial. Un comercial de aquí, el Peña y Rodolfo, agradecido de Amancay también, que nos ayuda a poder levantar señal, que muy buen internet aquí al lado del río Licura. Bueno, eso, yo creo que son muchas las cosas que hay que cambiar. No es necesario ser un perito en el tema, porque tú lo percibes en el diario vivir, finalmente, en todo, en la alimentación, ves lo que decía la Ceci, la basura, qué pasa con los residuos, finalmente, cómo nosotros podemos pensar una forma de ser donde la palabra sustentabilidad esté en todas partes. Está en todas partes, que finalmente hablamos de conciencia, de relacionarnos entre humanos y con el territorio. Y ayer, por ejemplo, había un concepto que yo le traje a la mesa, que es un concepto mapuche que lo quiero volver a traer para la gente que no escuchó el programa ayer, Itrofil Moñén, que es un concepto mapuche que habla de la multidiversidad de especies en equilibrio en un ecosistema. Hacia allá hay que caminar para salvar el Itrofil Moñén, que nosotros seamos Itrofil Moñén, que seamos equilibrio y seamos armonía. Y para eso necesitamos empoderarnos y cambiar la Constitución. Porque si no, todo el rato, ¿qué es lo que hemos visto? Que dice Piñera, que incluso ahora lo hizo con el Congreso, no, es inconstitucional. Es inconstitucional, ¿cierto? Todo el rato. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque finalmente somos creativos, podemos ir más allá y tenemos algo que nos tranca constantemente, y eso se llama la Constitución de Pinochet, y la gente tiene que saber. Terminé. Bueno, gracias. ¿Ricardo? A mí el tema constitucional es vital. O sea, yo creo que no podía hacer nada sin cambiar la Constitución. Tenemos que entender, bueno, y esto es súper simple, mira, si en el fondo, incluso más allá de cualquier argumento técnico que uno pueda dar, ya somos un país democrático y por lo tanto el proceso de renovación constitucional es un proceso permanente. ¿Ya? Yo no puedo tener una constitución, es como las leyes, o sea, yo no puedo tener una ley que dure 100 años, es imposible, ni que dure 30. Yo tengo que estar pendiente de cómo la sociedad evoluciona, cómo avanza, cómo se transforma, y a partir de eso tengo que ir haciendo transformaciones en todos los cuerpos normativos que regulan la sociedad. De lo contrario, los cuerpos normativos se quedan atrás de la evolución natural de la sociedad, y por ende no van a responder a las necesidades de las personas. Entonces, desde esa perspectiva, como elemento
superior, ¿cierto? El cambiar la Constitución no es algo que sea así como, yo escucho mucha gente que dice, ay, pero si la Constitución aquí, allá, no, que tienes que tocar. La Constitución es un documento legal que puede ser y es perfectible en el tiempo y por lo tanto se puede cambiar cuantas veces sea necesario. Y eso no va a decir que seamos un país menos o más organizado. Lo único que dice, ¿cierto?, es que somos capaces de ir viendo cuáles son los elementos que están dentro de la Constitución que necesitan ser resguardados y renovados. Ahora, legítimamente, la Constitución del 80 es una Constitución ilegítima desde su nacimiento, ¿ya? Y eso hay que establecerlo con claridad. No puede haber una Constitución para vivir en democracia hecha en dictadura, ¿ya? O sea, es una contradicción absoluta y vital. Y segundo, que tiene dos principios esenciales o sustentos básicos de esta Constitución que son tremendamente autoritarios. Primero, es que impone un modelo económico como es el modelo neoliberal y lo lleva al ámbito de los derechos. Y de hecho, deshace los derechos para transformarlos en libertades y por lo tanto, ¿cierto?, deja al Estado en un costado mirando cómo el libre comercio, ¿cierto?, la ley de oferta y demanda regula la posesión de derechos en Chile. Y eso es terrible. Y lo vemos en salud, en educación, en vivienda, con las aguas, etc. Y no necesitamos ni siquiera hacer un desgloso, un análisis más profundo. O sea, está ahí claramente todos los días pensiones, todos los días salud, todos los días el tema del agua, ¿cierto?, etc. Y el otro elemento es que cuando Jaime Guzmán concibe esta constitución, habla de una democracia protegida, ¿ya? Y cuando nosotros analizamos este concepto, es una cuestión que no tiene asidero. O sea, cuando yo hablo de una democracia protegida, es como te voy a dar libertad, pero con una correa en el cuello, ¿ya? Es como cuando tú sacas a pasear al perro, y el perro tira, ¿cierto? Porque necesita correr, necesita jugar, y tú lo mantienes ahí, ¿cierto?, tirando. Al final no estás ejercitando al perro ni estás desarrollando sus capacidades, sino que le estás mostrando la libertad y se la estás restringiendo, y es hasta una crueldad. ¿Sabes? Porque en el fondo no dejas, ¿cierto?, el libre desarrollo de una sociedad. La Constitución del 80 tiene por objetivo central, o tenía cuando se origina, ¿cierto?, darle además una estructura jurídica a un gobierno de facto, que era un régimen dictatorial cívico-militar, y no nos olvidemos de eso, porque de pronto la gente se queda solo con el concepto del régimen militar, pero hablamos de una dictadura cívico-militar. Recuerden que Lavín fue ministro, recuerden que un sector de la derecha, ¿cierto?, gobernaron junto a Pinochet y avalaron, ¿cierto?, todo su proceso, incluido la violación a los derechos humanos, y eso es súper importante. Ellos se olvidan y hoy día hablan de derechos, ¿cierto?, cuando en el fondo, ¿cierto?, fueron los principales responsables de la tortura, desaparición, ¿cierto?, y muerte de muchas personas en nuestro país, que hasta hoy día, ¿cierto?, sigue siendo una herida abierta porque ni siquiera sus familiares han tenido la posibilidad de darle entierro, ¿cierto?, y de hacer una misa en el caso de los creyentes, o compartir un espacio de despedirte, ¿cierto?, de tu ser querido. Entonces, ahí hay elementos que a nosotros, ¿cierto?, nos indican que efectivamente esta constitución es una constitución que tiene que ser cambiada por una necesidad de transparencia, de democratización de la sociedad. Y por otro lado, tenemos una estructura administrativa, ¿cierto?, que es tremendamente jerárquica y centralizada, establecida a partir de la Constitución. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros en provincia decimos necesitamos recursos, y nos damos cuenta que todo está centralizado y que hay que ir a Santiago para poder conseguir elementos, ¿cierto?, es porque la Constitución lo tiene estructurado de esa forma. Entonces, si seguimos con esta Constitución, estamos fritos, no vamos a cambiar absolutamente nada. Y lo otro es que esta Constitución, claro, es garante desde la perspectiva de la existencia de los derechos, ¿ya?, pero no de la aplicabilidad de los derechos. Y eso es como decir, es como lo que conversábamos recién, es como que declaro un principio, pero en el fondo no lo hago praxis. Entonces, y volvemos, insisto, educación, salud, vivienda, ¿cierto?, seguridad previsional, y en los mismos nos damos vuelta en todos estos elementos que son derechos sustanciales que hoy día no están contenidos como derechos. ¿Por qué? Porque tenemos además un Estado que fue reducido a partir de esta Constitución, desde la perspectiva de su ámbito y su accionar. Entonces, cuando tú reduces el Estado, en el fondo, ¿quién garantiza el derecho? Si el Estado está limitado. No hay quien garantice el derecho. ¿Se garantiza cómo? A través de la libre competencia en el mercado. Pero ¿qué pasa con aquellos sectores de la sociedad que no tienen los recursos para ir a la clínica, que no tienen los recursos para el colegio? Mira, tú me dices, por ejemplo, igualdad en educación. En Chile existe, no existe igualdad de educación, existe libertad de educación. ¿Qué significa eso? Que tú puedes, y libertad entre comillas, porque hasta cierto punto, tú puedes escoger el colegio en donde vas a poner a tu hijo. Si yo soy católico, lo pondré en un colegio católico. Si soy protestante, lo pondré en un colegio protestante. Si soy laico, ¿cierto?, lo pondré en un colegio municipal. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero poner, no sé, por nombrar, en un colegio alemán, ¿ya?, o en la escuela italiana, que no está aquí para que no se sientan, nadie se sienta atacado, ¿ya?
y tengo que pagar 650.000 pesos mensuales y resulta que mi sueldo es de 350.000 pesos. ¿Tengo la libertad de educación efectivamente? No la tengo. No la tengo. Entonces, ahí es cuando tú necesitas que el Estado asuma un rol mucho más preponderante. Y desde esa perspectiva, en la Constitución hay que establecer todos estos elementos como derechos efectivos. Y además de establecer como derechos efectivos, tenemos que establecer la forma en que el Estado debe garantizar estos derechos efectivos. De lo contrario, vamos a seguir en la misma situación de desigualdad, porque la Constitución lo que ha hecho es fomentar, aumentar, ¿cierto?, las desigualdades sociales al interior de nuestra nación. ¿Ya? Y no solo las desigualdades sociales desde la perspectiva económica, sino también desde la perspectiva cultural, ¿ya? Porque al final la limitancia de los recursos también ha significado la limitancia en el acceso a la cultura, ¿ya? Recuerden que recién en el gobierno de Bachelet alcanzan, ¿cierto?, un 60% de gratuidad a los estudiantes universitarios. Antes de eso todos debían pagar y endeudarse para poder estudiar. Y estudiar es un derecho, ¿ya? Es un derecho que además te puede abrir las puertas para mejorar tu condición socioeconómica y por lo tanto mejorar tu calidad de vida, ¿ya? Desde esa perspectiva, entonces, es urgente el cambio constitucional. Yo creo que definitivamente nosotros, bueno, yo creo en una sociedad distinta, ya una sociedad mucho más, ya, desde mi perspectiva ideológica, ¿cierto? Yo aspiro a llegar a un momento del comunismo, ¿cierto? Y esta sociedad en donde incluso desaparece el Estado y podamos ser todos iguales. Pero mientras tanto necesitamos avanzar en algunas cosas que nos permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Y por ejemplo, el primer paso debe ser pasar desde un Estado de derecho a un Estado social de derecho. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia técnica? Es que el Estado de Derecho es el que tenemos nosotros hoy día, que no garantiza ningún derecho, ¿ya? Pero que sí los declara. En cambio, el Estado Social de Derecho establece la obligación del Estado de hacerse cargo, ¿cierto?, de aquellos derechos esenciales básicos para el desarrollo y la subsistencia de las personas, ¿ya? Y ahí entra, ¿cierto?, desde el trabajo, salud, vivienda, lo que también se conoce como derechos económicos y sociales, ¿ya? Entonces, todos estos elementos deben estar contenidos en la Constitución y por eso es súper importante, primero, apruebo, ¿cierto?, el cambio constitucional. Segundo, ¿cierto?, que quienes hagan la nueva constitución no solo deben ser técnicos, y esto es súper importante porque tradicionalmente nos venden a nosotros la pomada de que no, que tiene que ser un jurista especialista en el ámbito constitucional. Claro, pero él va a estar desde el tecnicismo construyendo una constitución que necesita estar desde lo humano. Y ahí es donde el trabajador de la construcción, el artesano, el doctor, el profesor, la dueña de casa, todos debiésemos estar representados de alguna manera, ¿cierto?, para que podamos ponerle el sentido humano a esta constitución, porque si bien son normativas legales, estructuradas, cuadradas, necesitan tener también el lado humano, porque cuando se pierde el lado humano terminamos con constituciones como las que tenemos nosotros. A lo largo de la historia de Chile, los intentos constitucionales han sido muchísimos. Por ahí, por ejemplo, hay unos federalistas a principios de la historia republicana de Chile, que es tremendamente interesante desde la perspectiva, ¿cierto?, de avanzar en esta idea de descentralizar el poder político y económico en Chile. Gracias, Ricardo. Bueno, estamos todos de acuerdo con que necesitamos cambiar la Constitución y es una gran oportunidad justamente para el proceso participativo y para el desmantelamiento del neoliberalismo instaurado. ¿En qué queda la Constitución? Ojalá que la gente que haga ese proceso haga una Constitución lo más justa y que asegure la mayor cantidad de derechos y todo lo que hablabas tú, Ricardo, pero que en el fondo todavía estamos recién en el proceso, no necesariamente en el contenido. Así que esperamos que... Y ahí, disculpa que me interrumpa, ahí es súper importante entender que lo que resulte de constitución va a depender de lo que seamos nosotros como ciudadanos. Exacto. Es súper importante, y ahí en ese sentido, ¿por qué es súper importante? Porque sabemos que hay un alto porcentaje de gente que no cree en el funcionamiento orgánico político del país hasta hoy día, y que se resta de los procesos, ¿ya? Yo hoy día le hago un llamado porque efectivamente están en todo su derecho en no estar de acuerdo y en decir que nada sirve, que el sistema no funciona. Lo comparto incluso en muchos de los elementos. Pero hoy día lo que requerimos es que la participación de los ciudadanos sea efectiva, tanto desde la perspectiva del voto como desde la perspectiva de presentar, ¿cierto?, posibilidades para que la gente tenga una gama más abierta, un abanico más disperso que les permita, ¿cierto?, escoger más personas distintas a las que tradicionalmente ejercen el poder, porque no hay que perder de perspectiva que aquí en Chile el poder se viene ejerciendo de manera oligárquica desde 1810 en adelante. Entonces, somos un país donde la oligarquía ha concentrado el poder político y económico y ha impuesto, ¿cierto?, todas sus ideas y ha hecho todos los experimentos políticos sociales que se le han ocurrido en el desarrollo de nuestro país. Y por lo tanto,
ya es el momento en que nosotros, ¿cierto?, como ciudadanos, nos tomemos la libertad, ¿cierto?, y la obligación también de ejercer esta ciudadanía de manera responsable, no solo a través de la propuesta y del diálogo, sino que también a través de la ocupación de los espacios y la apropiación de ellos. Claro. Sí, es nuestra oportunidad como sociedad, no solamente de gente que tiene una vocación de servicio explícita, que está dispuesta a tomar cargos, pero de participar realmente en esta deconstrucción para construir una nueva forma de participación ciudadana. Vamos a ir hacia las preguntas, que Jesús las está sistematizando por Facebook, así que le paso ahí la voz a Jesús para que él nos vaya contando sobre las preguntas que hay en Facebook. Perfecto, Dani. Aquí estoy viendo el Facebook. A ver, voy en orden como para atrás, pues probablemente fue una de las primeras intervenciones de Ricardo. Estábamos en ese momento, decía que bien Ricardo, declarando de inmediato su voluntad de ser candidato. Éxito, dice Mati Suárez. Oscar Ibarra, hermano de Ceci, dice, muy bien, don Ricardo, muy informado, esencial para tomar las decisiones de un pueblo. Clau Rupp dice, Ricardo, un abrazo grande, se necesitan representantes sólidos y con visión social, todo nuestro apoyo, amigo querido. Después, Julián Naranjo dice, es necesario mayor atención a la ruralidad, farmacia, puntos limpios, cajero automático, actividades culturales, mantención de los caminos, reparación de puentes como el Luengo. Eneibaf Fleur, alguien que tiene un nombre al revés escrito parece. Saludos a ti, Ceci, especialmente a tus compañeros. Ceci, te ponen así un puño, o sea, un músculo. Dice tía Barraza. Ceci, comprometida con el mundo rural, se aprecia cómo conoce sus raíces, dice. Francesca Albarracín dice, sería interesante escuchar hablar de los adultos mayores, de cómo fortalecer su desempeño en nuestra sociedad y no se sienten invisibles o un estorbo. Creo que a Pucón le falta mucho en salud mental. Ahí quiero aprovechar de agregar que muy prontamente en el Pueblo de Chile vamos a tener 2 programas, uno orientado como un panel de adulto mayor y otro orientado hacia un panel joven, ¿cierto? Así que ya pronto vamos a ir también con eso para poder ofrecer ese espacio que también está planteando. Eso invitar al de adulto mayor. Todavía no. ¿Se sigue con esa barba? Sí. Es pega para Navidad. Para Navidad. Bueno, viejito pascuero. Ya, a ver, Francesca plantea, dice, como primer principio de la Constitución, tomando el último tema, tenemos que dejar de ser un Estado subsidiario. Y ahí, tomando lo que había dicho Ricardo, que es cierto, un Estado de Derecho, a pasar a un Estado de Derecho social. ¿Y qué pasa con otras propuestas cuando se habla como de un Estado de bienestar, por ejemplo? Ricardo. Sí, lo que pasa es que, mira, el estado de bienestar es un concepto antiguo desde la perspectiva del Estado y es el que en el fondo han mantenido un poquito los estados europeos, pero hoy día se avanza desde el estado de bienestar, que en el fondo es como el preámbulo para avanzar hacia el estado social de derecho, ¿ya? Porque, ¿cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es que cuando se construyen los estados de bienestar también están los modelos de crecimiento hacia adentro, ¿ya? Los modelos de crecimiento económico hacia adentro y son posguerra. Y ahí tiene que ver con el reestructurar el Estado desde la perspectiva económica y desde ahí garantizar, ¿cierto?, con los recursos del Estado el bienestar de las personas. Pero hoy día lo que necesitamos, ¿cierto?, son estados fortalecidos, ya, porque este es un tema súper importante, porque en el fondo yo no le puedo pedir a un Estado que no tiene herramientas, ya, que se haga cargo de los derechos. Entonces esto significa darle más cuerpo, darle más fuerza y más desarrollo al Estado y mayor participación en el ámbito económico. Esto quiere decir, por ejemplo, que nosotros debiésemos pensar hoy día en que el Estado chileno debiese hacerse cargo de algunas empresas y algunos elementos que resultan esenciales. Y ahí tienen que venir procesos de nacionalización, como por ejemplo, por nombrar uno, el litio. El litio es el oro, ¿cierto?, la riqueza de aquí, y quizás hasta cuánto más tiempo, y nosotros tenemos una gran cantidad de litio. Pero sin embargo, ese litio hoy día está bajo la explotación de Soquimich, ¿ya? El yerno de Pinochet, ¿cierto?, a cargo de una empresa. Por lo demás, ¿cierto?, revisamos el pasado oscuro de cómo Soquimich pasa a precio de huevo, ¿cierto?, al yerno de Pinochet, una de las empresas más importantes del Estado chileno, ¿ya? Y hoy día sigue siendo una de las empresas que explota, ¿cierto?, la mayor cantidad de riqueza minera y que genera la mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, ahí hay que darle una vuelta al tema de que existen elementos que son vitales y que uno, como Estado, debiese declararlos como elementos vitales y iniciar procesos de nacionalización que impliquen, ¿cierto?, que sea el propio Estado que explote estos recursos. ¿Para qué? Para que
primero, ¿cierto?, los recursos queden en manos de toda la sociedad en su conjunto y se puedan reinvertir en derechos sociales. Y segundo, que el único que puede garantizar la protección medioambiental desde la perspectiva de la explotación de un recurso es el Estado. Porque en el fondo, cuando lo hacen los privados, ya tenemos muchos años de experiencia, no hay preocupación porque en el fondo lo que el privado quiere es ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y desde esa perspectiva el tema medioambiental es desechado. Entonces, ahí es cuando, por eso te decía, el Estado termina siendo súper importante. Y en momentos como el de hoy día, esto nos da la razón. O sea, cuando hay un Estado que dice no podemos entregar recursos, no podemos, tenemos que guardarnos para 5 o 6 años más, aun cuando estamos impecables en deuda, podemos endeudarnos, ¿ya? Es como cuando tú no tenés ningún préstamo, ¿ya? Porque el Estado es como la familia. O sea, si yo no tengo ningún préstamo y me ofrecen un préstamo, no sé, pues de 5 millones de pesos y en mi casa están pasando hambre, yo no lo voy a dudar. Yo me endeudo en los 5 millones de pesos, ¿cierto? Y los invierto, ¿cierto?, en alimento para mi familia. Y en el fondo lo que le estamos pidiendo hoy día que haga el Estado, ¿ya? Pero el Estado no lo hace, ¿ya? Y si nosotros tuviésemos un Estado más fortalecido desde la perspectiva económica, con empresas estatales que pudiesen garantizar un ingreso superior, piensen en el cobre, por ejemplo, de cuánto tiempo el cobre fue el sustento esencial de Chile, ¿ya? Tendríamos un Estado que puede responder a las contingencias, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, podría avanzar a esta idea primaria, ¿cierto?, porque es el primer paso, no es el fin último, ya avanzar a esta idea de un Estado o de bienestar, ¿cierto?, o un Estado social, social de derecho. Buenísimo, muchas gracias. Voy a leer el último, 2 comentarios y te paso la pelota, Dani. Dice Pía Barraza: tremenda Dani, gracias por la entrega y las ganas de aportar a una mejor comunidad. Mati Suanich dice: excelente intervención sobre la urgencia de cambiar la Constitución, Jesús. Gracias, Mati. Ya, ahí leí todos los comentarios que tenemos. Hemos llegado a un pic de 39 personas viendo este video en vivo, así que buenísimo. De ahí van compartiendo, multiplicando. Ayúdennos, por favor, los que nos están escuchando, a que esto crezca, a que esto se amplíe, que llegue. Y nosotros también, como tomamos ese guante para nosotros y decimos, vamos a tratar de que esto sea lo más diverso posible, y todos los programas de aquí para adelante, los temáticos y los más enfocados hacia la política del pueblo de CIE, apuntan hacia lo mismo. Así que vamos construyendo en conjunto de manera propositiva y participemos, de todas maneras. Sí, muchas gracias a todos los que escucharon, y a Cecilia y a Ricardo por estar acá y compartir todo su conocimiento y disposición. Estamos inspirados por ustedes también, así es que sigamos trabajando juntos. Nos vemos el próximo fin de semana. Eso, bueno, nos vemos el próximo fin de semana. Paso el dato y también hagamos una ronda cortita, muy cortita, para despedirnos. Ya, Ceci y Ricardo, pasar el dato que el sábado próximo Pedro Ayala va a estar conduciendo el diálogo ciudadano para enfocar arte y política. Va a estar buenísimo. Esperemos que así sea, no me cabe duda. Y el domingo probablemente va a ser el panel de adulto mayor, ¿ya?, con Pancho Vega. Pero eso está por confirmar, vamos a estar avisando, pero recuerden, importante, ayúdennos a que esto llegue más lejos, póngale compartir, ayúdennos a hacer difusión. Vamos para adelante. Palabras. Gracias. De este día. Sí, Cecilia, unas Yo palabritas. Muchas gracias. Insisto en esto de escucharnos, del diálogo. Me quedo con esto de que la política también hay que humanizarla, porque cuando, lo que decía Ricardo, súper de acuerdo, porque cuando nos perdemos de ahí, se pierde el sentido de todo. Y por último, decirle a los vecinos locales que estamos en el movimiento APAC, reuniendo mercadería, que es súper importante. Ayudamos recién a 8 familias, esperamos de aquí a 10, 15 días más poder ayudar a muchas más familias rurales. Esto también se está haciendo un Pucón, pero nosotros somos un bracito que se extendió hacia lo rural. Así que ahí en los negocios, don Ignacio, la señora Amelia, don Efelei, la Bellita, nuestra verdulería Cancaburga, supermercado El Lago, y donde la Olguita, que está recién iniciando su emprendimiento, su negocio acá. Así que esos son los lugares de acopio para que puedan dejar su aporte en mercadería. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, a mí no me queda más que agradecerle el espacio, la invitación. Ha sido súper placentero además conversar, ya.
Dani, yo a ti no te conocía, ha sido un placer conocerte. Bueno, Sí, a Jesús igualmente. y a Cecilia nos hemos visto ahí en APAC, ¿cierto? Nos hemos visto en el apruebo con Jesús y en las marchas, ¿cierto? Del estallido social. Yo creo que este Pucón es un Pucón distinto, un Pucón en el cual todos queremos construir, al cual todos queremos aportar, y hoy día es una tremenda posibilidad de generar un proceso de renovación de los liderazgos al interior de nuestra comuna, que hoy día se hace necesario. Yo creo que la crisis en la cual se encuentra la comuna hoy día, desde la perspectiva de presupuesto, desde la perspectiva ambiental, nos dice, y hay que ser súper honestos, en esto no podemos tener los tapujos, ¿cierto?, de tratar de caerle bien a todo el mundo. Es producto de una mala gestión edilicia, ¿cierto?, que viene desde ya hace mucho tiempo y que en el fondo no ha dado el ancho para resguardar, ¿cierto?, esta comuna que los que llegamos aquí llegamos por su hermosura, ¿cierto?, por buscando un espacio natural en el cual criar a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, ¿cierto?, ya no están chiquititos, tan gigantes, pero siguen siendo mis hijos y para los cuales quiero, ¿cierto?, un Pucón que esté en condiciones como yo lo encontré. Aun cuando ya hace 17 años atrás, cuando llegué, ya tenía algunos problemas con la piscicultura, sin lugar a dudas, ese conflicto se ha incrementado, ¿cierto?, y se ha ido perdiendo esta riqueza natural, ¿cierto?, que presentaba esta zona, a consecuencia, yo insisto, de una mala administración, de una falta de gestión en el ámbito ambiental y de una falta de dialogar y de democratizar, ¿cierto?, la forma de hacer política al interior de esta comuna. Yo creo que por ahí van los aportes no solo míos, sino que de todos nosotros los que hoy día nos paramos con la idea de poder representar y de ofrecer en el fondo, porque yo creo que de eso se trata, de ofrecer nuestra expertise, nuestros conocimientos, nuestras ganas de hacer cosas a la comunidad, y que sea la comunidad la que decida si les interesa o no les interesa. Pero más allá de eso, ¿cierto?, construir una plataforma que sea unitaria, que nos permita llegar a proyectos comunes para poder avanzar, ¿cierto?, y hacer frente a estas ideas que deterioran tanto el medio ambiente y que en el fondo dejan tan de lado lo humano. Sí. Vamos con todo. Eso, Mari Chihuahua. Sí, vamos por ese proyecto en conjunto. Vamos por ese proyecto en conjunto. Yo creo que es lo más importante, con la construcción de un proyecto unitario. Eso, grande. Gracias, Cecilia. Buena. Gracias, Ricardo. Gracias, Dani. Gracias, nos vemos. Gracias a todos los que escucharon también. Hasta la próxima.